Hola, hola, bienvenidos a Hablando con Giancarlo. Hoy, en Hablando con Giancarlos, hablaremos acerca de las adicciones, las cuales estarán enfocadas en el uso de sustancia, el uso y el abuso de ellas. Tendremos como invitada especial una psicóloga de Cali, Colombia. Hola, bienvenidos a un nuevo video de Hablando con Giancarlos, auspiciado por Minds Together. Y hoy tenemos una invitada muy especial que vamos a hablar acerca de adicciones. Pero bueno, antes quisiera que te presentes. No necesitas presentación en realidad. Déjenme, a mí me gusta hacerlo. Hola, hola, saludos, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Mi nombre es Giancarlo, soy licenciado y hoy estamos en Hablando con Giancarlo, un episodio más con una súper invitada que viene desde Colombia, tengo entendido. Exacto. Estaba por aquí, entonces Hugo, por favor, presentemos a nuestra invitada. Sí. Tenemos aquí a Marcela Henao López. Ella es psicóloga, orientadora sexual y está haciendo la maestría en psicología clínica. Viene de Cali, Colombia. de Cali, Colombia, papá. Bueno, ella obviamente tiene muchos proyectos en los que trabaja, pero me gustaría que hables un poquito de ti antes de comenzar. Ok, bueno, muchísimas gracias. Gracias Para por mí venir. es un placer estar aquí con ustedes dos en este programa que va a tener un boom tanto aquí en Estados Unidos y ya me lo llevo para Colombia también. Perfecto. Como me presentaron, mi nombre es Marcela, yo soy psicóloga orientadora sexual y estoy haciendo una maestría en psicología clínica y de la salud y trabajo en un proyecto súper lindo en Cali, Colombia, el cual se llama Servicios Amigables para Adolescentes y Jóvenes. La población, Giancarlos, que nosotros trabajamos es de los 12 a los 28 años y focalizamos en evitar cualquier tipo de enfermedad en ese adolescente y joven. Enfermedades basadas en ¿qué? En salud mental. Ok, o sea que este tema da el anillo, mejor dicho. Claro que y yo sí. todavía puedo obtener esos servicios porque dijiste que hasta los 28. Claro que sí. Ah, ok. Hugo, yo creo que no. Me Las ganas. me gustan los optimistas. El que eres, optimista, ¿sí? ¿cierto? Pero bueno, antes de comenzar oficialmente me gustaría decir de que nosotros aquí no estamos diagnosticando, sino que estamos dando información para que la comunidad sepa un poco más acerca de lo que es salud mental. En este caso vamos a hablar de las adicciones y además les recomendamos que nos hagan likes en todos nuestros sitios web, tanto de Instagram como de Facebook como de YouTube. Claro, y ya acá con Marcela, entonces esos comentarios y esos shares también van para Cali, Colombia. Claro que sí. Y obviamente, pues yo, como ustedes saben, yo también soy de Cali, Colombia, entonces la idea es de que si yo voy para Cali, poder ir al centro donde Claro. tú vas y hacer lo inverso, ¿no? Ya tú serías nuestro invitado. Yo iría en esa silla roja caliente. Allá te esperamos. Mira, nosotros trabajamos en un equipo interdisciplinario y tenemos médicos, trabajadores sociales, publicistas, psicólogos también, que trabajamos en pro de la prevención del adolescente y el joven. Digamos que todo se relaciona con la salud mental, está clarísimo, pero también nos enfocamos mucho en la salud sexual y reproductiva de ese adolescente y joven. Entonces trabajamos muchísimo en su prevención, en planificación familiar, en creación del proyecto de vida, en consumo de sustancias psicoactivas y en cómo se previene ese tipo de consumo, porque está dentro de los riesgos que nosotros prevenimos. Totalmente, y encima, si le añades que este joven o adolescente ya tiene una predisposición a crear una adicción, ¿no? Que vamos a hablar más en detalle, es esa parte, esa deposición, y si de pronto también tienen en desarrollo por la edad un desorden de salud mental, y le añades una sustancia, ¿no? Exacto. A mí, como no soy ni psicólogo ni terapista, me gusta. Pero es muy buen moderador, Hugo. Sí, eso hay que sumarle. No, pero quisiera saber justamente acerca de las adicciones. Porque muchas veces la gente tiene el concepto, yo mismo tengo el concepto de que las adicciones están enfocadas solamente en lo que es el consumo de drogas y alcohol o sustancias,
Pero yo sé que el término adicciones involucra más que eso, ¿verdad? Claro, mira, ahorita estábamos hablando de que, ay, qué rico una tacita de café, Sí, ¿cierto? sí. Pero resulta que también el café puede generar un tipo de adicción en nosotros, los videojuegos, el dinero, el sexo, algo que uno dice, el sexo o el café, ¿qué es esto? Porque se conocen los videojuegos y el comprar, consumo de ir a una tienda a comprar, shopping, claro que Conozco a sí. varios que tienen esa adicción. apostar. Exacto. Entonces, para diagnosticar cualquier tipo digamos, de conducta o comportamiento como el que estamos hablando, pues se necesita ir al manual de diagnósticos, el DSM-I, y empezar a, digamos, a chulear listo. Ese paciente o esa persona o el individuo que yo tengo al frente me está diciendo que para él, digamos, en el caso del consumo de las drogas, no le gusta estar solo, no le gusta compartir con la familia, dejó de hacer las cosas que le gustaban, etcétera, etcétera. Uno ya empieza a chulear y a partir de ahí, pues consumo cualquier, digamos, marihuana de vez en cuando. Uno dice, ok, vamos viendo si aquí ya hay un uso, un consumo o un abuso o una adicción de esa droga, en este caso, en el ejemplo, en ese individuo. Ok, pero entonces, para mí, una adicción es cualquier comportamiento que me esté afectando a mí negativamente o a mi círculo social. Y este comportamiento puede ser cualquier comportamiento, puede ser al trabajo, puede ser el gimnasio, puede ser un comportamiento alimenticio, ¿cierto? Puede ser el café, el comprar, puede ser al chocolate, o sea, puede ser a cualquier comportamiento que a mí me genere un sentido de placer químico y me crea una emoción de satisfacción. Como es el sexo, un ejemplo, como es una droga, ¿cierto? Muchas personas que yo hablo que consumen drogas dicen, no, lo más rico de la droga es ese momento que me eleva y me hace olvidar de todas mis cosas. Entonces, esa combinación que hace la droga y el químico y el olvidar ese momento es lo que los hace adictivos a ese momento. Claro, porque sacia eso que tanto le está haciendo falta ahí, pero pues él no va a aceptar en ese momento de que puede que ese momentico le genere una dependencia años más adelante. Claro, a seguir haciéndolo. Exacto, mira, el cerebro, los neurotransmisores. Sí, no, digamos que a nivel cerebral hay una maduración completa cuando el ser humano cumple aproximadamente entre 25 y 26 años, ¿cierto? Entonces los neurólogos nos dicen de que cuando el paciente o el individuo consume droga antes de esta edad, antes de que el cerebro termine su proceso completo de maduración, es mucho más probable que genere una dependencia a esa sustancia psicoactiva por todo lo que se segrega a nivel digamos, a nivel central, ¿cierto? Claro. Entonces, ahí empieza uno a decir, listo, bueno, este chico consumió a los 12 años, luego empezó a los 16, ¿qué nos espera entonces más adelante? Claro, y es lo mismo como terapeuta y trabajador social que cuando yo le digo a una persona, ¿qué edad tenías cuando fue tu primera relación sexual? ¿Qué edad tenías cuando probaste cocaína, marihuana, éxtasis? O sea, ¿qué edad? Porque lo que tú estabas diciendo, todavía el cerebro no se ha desarrollado y tú ya le estás implantando algún químico externo, ¿no? Y el cuerpo va a empezar la mente va a empezar a pedir más, el cerebro va a pedir a extrañar. A extrañar. Es que ha alterado un desarrollo normal en lo que cabe del cerebro, ¿no? ¿A qué edad tú empezaste a robar y ya te creó esa sensación? Porque, como estaba diciendo, es esa sensación, no es el comportamiento, sino es la sensación que produce ese sentimiento, lo que se me hace adictivo, ¿no? Ese miedo, esa adrenalina, ese rush, como se dice en inglés, ¿no? Saber de que lo puedo hacer y nadie me está dando cuenta, eso me hace adictivo. Puede ser cualquier comportamiento. O que puede que se den cuenta, o sea, lo estoy haciendo, pero qué rico, o sea, como es a vivir esa adrenalina, como empatizar con todo eso. Mira, el consumo de lo que sea puede empezar simplemente porque yo quiero, porque lo vi, porque estoy en mi círculo social y mi círculo social lo hace, entonces pues yo también quiero experimentar esa parte. O te sientes obligado. Claro, porque ese círculo social me obliga a hacerlo también, o puede ser porque alguna persona de mi familia está también realizando ese tipo de conducta o comportamiento y yo lo estoy observando, entonces el aprendizaje por observación, como lo dice Bandura. Entonces ahí es donde uno empieza a decir, listo,
esta conducta, este comportamiento viene ligado a algo que ha sido como un aprendizaje y en dónde quiero encajar o que quiero olvidar. Ujú. A mí me gustaría preguntarle, por ejemplo, algo que escuché siempre, de que hay personas que por ahí tienen como una personalidad adictiva. Me gustaría saber el punto de vista de ambos. Ok. ¿Psicológico o de trabajador social? Ustedes El elijan, trabajador social psicóloga. claro, ustedes elijan por Porque dónde quieren aquí creo comenzar. que va a haber como un debate Hay de... un piedra, papel o tijera. Sí, aquí va a haber un debate de dos... ¿cómo es? De dos... No son dos profesiones, dos teorías. Sí, dos puntos de Dos vista. puntos de vista. Ajá. Que están bien. Sí, mira, hay un desorden de personalidad que se llama la desorden de personalidad obsesivo compulsivo también, pero también como trabajo social nosotros manejamos el entorno de la persona, es decir, cómo el ser humano, cómo nosotros, yo estoy reaccionando a lo que me está sucediendo, que es la parte social. Sí. Entonces está la parte, la predisposición, las cosas hereditarias. Se sabe que el cáncer es hereditario, ¿cierto? Si mi abuela tuvo cáncer, mis dos tías tuvieron cáncer, una hermana tuvo un cáncer, entonces a lo mejor si mi hermana tiene un hijo va a tener cáncer. Entonces lo mismo pasa con la salud mental. Si alguien en mi familia tuvo un desorden de salud mental, yo estoy más predispuesto a eso. ¿Qué pasa nosotros los latinos? Que ni mi mamá ni mi papá fueron a un terapeuta de jóvenes, que ni mis tíos fueron, que ni mis primos, que ni mi abuela. Entonces hay esos diagnósticos no diagnosticados, ¿no? Esa es una parte, la parte pues, que estoy predispuesto. Entonces me hace más vulnerable a yo probar marihuana y hacerme adicto porque el cerebro recuerda eso. Y dice, no, esto ya, yo ya sé qué es esto, porque lo tienes genéticamente. Entonces está los neurones, los transmisores, está la parte de la predisposición, está la parte de tu propia naturaleza, de tu personalidad. Y no se trata de decir uno, eres más débil o eres más fuerte, porque yo puedo decir no y tú porque no puedes parar, que ese es el mito. Hay muchas O el más señalamiento. cosas. Claro, que es vamos a lo mismo, que es el mismo estigma. Entonces, esos factores y también los sociales, donde estoy yo, con quién ando yo, lo que yo vi, lo que tú dices, lo que yo aprendí, pero también está la parte, mi personalidad y el concepto que de pronto yo fui abusado, traumatizado, de pronto viví algo y por medio de las drogas o por medio de este comportamiento, le doy como pañitos de agua tibia a mi trauma. ¿Sí me entiendes? Un ejemplo. Y desde tu punto de vista, ¿cuál es la diferencia o hay similitudes? No, yo pienso que sí hay similitudes y obviamente hay diferencias. Digamos que todo depende, o sea, cada persona es individual, ¿cierto? Entonces puede que una persona simplemente lo desarrolle, ¿sí? Y que lo consuma y listo, y hasta allí, porque a nivel cognitivo y a nivel personal simplemente lo decidió, puede que le guste, puede que no, y si no le gusta, pues lo probó y hasta allí. Pero puede que otra persona sí le dé el tipo de continuidad, entonces digamos que ahí ya deja de ser químico y empieza a tomar ya como un tipo ya de decisión un poco más personal basándose en unos hechos, ¿sí? Sea porque lo quiso probar o sea porque viene de atrás. Pero concuerdo con lo que dice Giancarlos, nosotros trabajamos con una teoría sistémica, Sí, y el sistema genera, digamos que el sistema más cercano es el familiar, y ahí se amplía el macrosistema que es a nivel social. Entonces es algo que te toca a ti, pero no solamente a ti, sino a tu familia y a todos. Claro. Claro, porque está esa parte, está esa violencia transfamiliar, esas adicciones transfamiliares, y cuando está esta persona, entonces se pregunta, bueno, tu mamá, tu papá, alguien sufre de un desorden mental, y la mayoría de los pacientes que llegan acá, adultos, me dicen, no, nadie. Y le gusta que tú eres el único en tu familia que se siente, sí, nadie siente mal. Entonces, se sienten primero anormales. Se sienten de que son los únicos en la familia que tienen depresión o ansiedad o que son bipolares. Y tercero, entonces se sienten también aislados de la familia. Pero ya cuando están en terapia y van aprendiendo los comportamientos y términos, entonces empiezan, yo sí me acuerdo que mi mamá hacía esto, que mi papá hacía esto, que mi tía hacía esto. Y le dije, ok. Y yo le dije, ahora viendo lo que tú sabes,
vamos a mirar atrás y te hago esa pregunta. De tu familia, ¿quién tú crees que pueda tener un... Y empiezan, no, pues... Y es Claro, así. porque ya tiene unas basecitas que tú le estás dando Sí, acá. un poquito de educación, digamos así. Exacto. Digamos que, bueno, eso es que hablar del consumo en general o el consumo de sustancias psicoactivas es algo que, como toca la salud mental, empiezan los estigmas sociales. Es muy difícil y por eso es que del uso se pasa al abuso, porque como que es normal. Ay, yo que voy a ir a pedir ayuda si esto que lo que me está pasando es normal. Ay, yo olvido esta tusa, porque es que muchos empiezan también por eso. Es que, no, tuve una fractura de una relación, o mi pareja me fue infiel, o peleé horrible con mis padres, entonces eso lo voy a olvidar con el consumo de esta droga. Pero entonces lo consumo hoy, y ya luego lo empiezo a consumir un poquito más de seguido, y ya luego empiezo a dejar actividades que a mí me generaban satisfacción, no sé, jugar, comer, compartir con mi familia, y ya empiezo otro tipo de historia con ese consumo. Claro, porque ese comportamiento, ella dice adicción, pues yo digo comportamiento, ese comportamiento me está generando cierto placer, cierto gusto, desde el punto de vista social, como trabajo social. Y ese tipo de gusto que me está dando este comportamiento no lo puedo encontrar en las otras actividades que yo podía antes haber sentido placer. Entonces, y para yo poder hacer esas otras actividades tengo que estar bajo la influencia para sentirme a gusto mentalmente y químicamente. Entonces ellos empiezan a decir, yo no puedo tener sexo si no estoy tomado. Yo no puedo hablar en público ¿cómo? O sea, culturalmente se dice, no, necesito tomar un traguito para tener fuerzas para hacer algo. Claro. Entonces, y de ahí se genera. Mira, y dos apuntes, porque ¿sabes qué pasa? Cuando dices tú lo de que necesito tomar algo o meterme algo para tener una relación sexual placentera, resulta de que, bueno, sí es cierto que por ser una sustancia química, pues me va a alterar a nivel cerebral, ¿cierto? A nivel del sistema nervioso central. En el momento, pero resulta que el consumo consecutivo en este caso de sustancias psicoactivas, cualquiera, la marihuana, el tusi, el éxtasis, el popper, la cocaína, puede ser muy placentero y muy eufórico en su momento de la actividad sexual, pero años más adelante puede generar algún tipo de inestabilidad en tu salud sexual. Entonces, si tú eres hombre, vas a tener mucha dificultad en tu erección años más adelante. Si tu proceso de consumo ha sido constante en el tiempo. Y si tú eres mujer, pues el consumo de sustancias psicoactivas puede que genere anorgasmia. Entonces, no, va a ser muy difícil que generes un orgasmo. La lubricación va a ser súper difícil y te van a buscar de manera médica y quizás no lo encuentren. ¿Por qué? Porque está basado en tu consumo de sustancias psicoactivas. Entonces fíjate la importancia que tiene de que, bueno, no solamente en la rumba o para generar un placer mayor, sino de que esto en qué me puede perjudicar. Pero también ahí se pasa también la dependencia, porque entonces la próxima vez que voy a tener sexo necesito hacer consumir eso. Y el cerebro y nuestro cuerpo es muy inteligente, y ¿qué es lo que te va a decir? Ya este consumo ya no me genera el mismo placer, necesito subirle y hacerle más. O aumentas la cantidad del consumo de drogas que vas a hacer, o empiezas a cambiar o a mezclar. Porque entonces ya no es la marihuana, ya puede ser la cocaína, ¿sí me entiendes? Y la cocaína pasa a ser otra cosa. Y cuando vas a ver, tú dices, wow, yo no puedo tener sexo sin estar, pues, sin meterme un pase o 20 pases. Ahora lo que dices tú del consumo de alcohol, mira, yo creo que el alcohol es la droga que más se normaliza a nivel social. ¿Por qué? Porque yo me tomo una cervecita con mi papá, me voy a una discoteca y me tomo unos tragos con mi novio y todo el mundo bebe, entonces está aceptado. Se la pongo más fácil. La familia a los 9 años ven al sobrinito y le dan al sobrinito aguardiente y el peladito se emborracha, y que hacerlo toda la familia y el tío, ya el sobrino se emborrachó a los 9. ¡Yeah! Exacto, y eso no pasa... es que me ha pasado, pero es que yo digo. No, y eso me cuentan mis clientes. Eso pasa aquí en Estados Unidos y en Colombia, yo creo que en cualquier otra parte del mundo donde celebran eso. Entonces, digamos que socialmente el consumo de alcohol es supremamente aceptado, pero no deja de ser una droga. Claro, hacemos una fiesta, disculpa, vamos a hacer una fiesta latina. ¿Qué tú llevas? Sí. ¿Vino? Bueno. ¿Qué quieres? Hay una fiesta. Ok, ¿qué quieres que yo le lleve? No, traigan nomás aguardiente y cerveza. No quiere comida, no, acá traiga aguardiente. Que comida hay mucha, y además nadie va a comer, todo el mundo va a tomar.
Y entonces luego te emborrachas y llega el amigo y te dice, ¿estás borracho? Ay, sí, estoy remareado. Mira, pásate este pase de cocaína. Porque siempre va a haber uno. Exacto, como se le dice, huele, porque se le dice no oler, sino huele este pase para que te volvas a estar bien y ya se te olvida, se te rebobina pues el consumo de alcohol que venía así. Entonces, claro, se meten su pase de cocaína, quedan súper bien, entre comillas, y continúan bebiendo como si nada. Y eso ya el cerebro le manda esa señal. Que la próxima vez de que estoy tomado, necesito hacerme este pase para volver. Claro que sí. Wow. Te veo muy silencioso. Sí, estoy muy silencioso porque no quería interrumpir. La verdad era una plática bien interesante acerca de lo que es las adicciones. Pero me gustaría, por ejemplo, saber sobre todo cuáles son las diferencias. Tú dijiste que trabajas con un público de adolescentes y adultos. Y jóvenes. ¿Cuáles son los tipos de adicciones que tú miras en esa población en Colombia? Como la droga más consumida. Claro. En Colombia, digamos que, como hablábamos tras de cámaras, la droga pues que es más aceptada que se inicia es el alcohol, ¿cierto? Pero bueno, en Colombia no está la marihuana legalizada, entonces yo diría que la primordial o la que genera como el foco central es el consumo de cannabis, de marihuana, y más porque como es natural, entonces como es una mata, entonces no, es natural y yo me la fumo y eso no pasa nada. Entonces yo le digo a mis pacientes y le digo a mis alumnos, bueno, si tú la plantas y la quitas y te la fumas así tal cual, pues está siendo natural o es medicinal. Pero después de que tú la bajes, la tritures, la envuelvas en el cuero, y bueno, todo este proceso químico que genera el consumo de esta droga, pues ya empiezas a generar unos componentes químicos que te van a inestabilizar ese sistema nervioso central. Todo va a llegar al cerebro. Mira, tú no mueves un dedo si el cerebro no manda una orden. Tú no tienes un orgasmo si el cerebro no manda una orden. Tú no comes si el cerebro no te manda una orden. Entonces, ¿cómo no vamos a creer que a nivel químico no nos va a afectar? Entonces, en Colombia, digamos que el consumo más prolongado es el de la marihuana, seguido de la cocaína. Y de allí para allá, pues, popper, tusi, las pepas. El tusi, yo que estuve en Colombia hace varios de vacaciones, yo sí escuchaba mucho el tusi. ¿Qué es eso? El tusi es como una especie de cocaína. Pero más procesada. Okay. Más dañina. Sí, exacto, un poco más dañina. Puede ser, dependiendo de las sustancias que le agreguen, sí, pero ¿no? ¿quién va a saber? Exacto, ¿quién va Obvio, a saber? ¿quién Por va a ejemplo, saber? fíjate que estando aquí en Estados Unidos vi en las noticias que no me acuerdo, en Argentina murieron no sé cuántas personas por el consumo de cocaína, porque la cocaína tenía unos componentes químicos que estaban vencidos, murieron, esa noticia la vi antier. Y ayer en el noticiero vi que salió como una especie de reto por TikTok, que es una de las plataformas pues así en este momento. Y por TikTok salió que estaban los chicos realizando un reto en el cual en un jarabe le vaciaban también droga. Sí, en un jarabe le hacían droga y se lo tomaban para ver cuánto duraban. Exacto, y entonces pues ¿qué hacen los chicos? Como están en un proceso de etapa de adolescencia y juventud, pues les encantan los retos porque ¿cómo así que yo no voy a ser capaz? Aquí estoy yo que sí puedo, entonces como yo puedo le hago, pero no mido riesgos. Claro, y el error de los padres en este sentido, ¿dónde están los padres con estos hijos? Yo creo que ahí está la importancia de actualizarnos nosotros como papás en redes sociales, actualizarnos en que bueno, qué está pasando ahorita con esta vaina de las drogas. Por ejemplo, también vi una noticia de que en Colombia murió un niño porque fue a la casa de su tía y habían una cantidad de gomas en la mesa del comedor y el niño empezó a consumir esa droga, esas gomitas, y el niño le dio una crisis de convulsión y murió. Y era marihuana, me imagino, porque eran los gummy bears de droga. Sí, pero estaban como investigando pues qué tipo de droga tenía eso, claro. Pero están investigando es porque la tía, quien los cuidaba, tenía esa droga en el comedor. Obvio. Porque él consumió y su hermanita consumió, y su hermanita pues le dio taticardia, pero pues afortunadamente no falleció, el niño sí. Entonces, ¿qué consecuencias o sea, qué es lo que está pasando en este momento que nosotros como padres estamos obviando? Mira, yo creo que muchos factores. Primero, los padres, en sí como ser padres, no tuvieron de pronto, sus propios padres tampoco hicieron eso por ellos. Entonces a lo mejor es esa falta de educación, es esa falta de no saber padres. Uh-huh. Lo segundo, yo escucho muchos padres decir, es que yo no me puedo meter en su Instagram porque eso es privado. Y mi concepto como terapeuta les digo, vea,
Su hijo es privado, él puede hacer lo que le dé la gana cuando tenga 18 años y cuando viva independiente. Mientras él está en su casa, es su responsabilidad. Exacto. Y usted como padre, si su hijo lleva 6 horas metido en el cuarto, usted tiene que entrar y averiguar qué está haciendo y con quién está hablando. Así es. O sea, yo no entiendo eso. Ustedes saben las cuentas de TikTok, las cuentas de Instagram. No, yo no sé nada de eso. ¿Y por qué no? No, es que él no me deja hacer eso. Entonces digo, bueno, entonces ¿quién es el papá y quién es el que manda? ¿Un peladito de 12, de 15 años o usted? Entonces se miran así. Esa es una. Y la otra, las redes sociales. Sí, bueno, pero vamos a seguir entonces hablando de las redes sociales, bueno, y además de muchas otras cosas más cuando volvamos de la pausa, así que bueno, ya regresamos. Un segundito. Saludos, bienvenidos, mi nombre es Giancarlo Osorio, soy licenciado clínico y el fundador de la clínica de salud mental Minds Together, que se ubica acá en la ciudad de Nueva York, en el condado de Queens, para traerles a todos ustedes consejos de menos de... Hoy vamos a hablar sobre la importancia de poder detectar la salud mental o condiciones de salud mental a tiempo, prevenir. Sí, ya he hecho varios videos sobre este tema, pero voy a insistir. Por favor, mi gente, no permitan que sus síntomas les empiecen a afectar personal, social, laboralmente. No permitan que sus síntomas de depresión, de ansiedad, de bipolaridad, de esquizofrenia, de psicosis, problemas de adicciones, problemas de comportamiento, problemas de alimenticios, lleguen a un punto donde tú ya te sientas desesperado. Hay signos y hay señales que el cuerpo y tu mente te empiezan a decir, algo aquí no está bien, por favor. Busca ayuda, busca asistencia. Y recuerda, no estar bien, está bien. Chao, chao. Hola, mi nombre es Anissa Gathers, soy cantante y actriz. Quiero compartirles que durante la pandemia sufrí de depresión, pero gracias a Minds Together encontré un terapeuta virtual que me enseñó que hablar con alguien es muy importante. No te sientas solo, no te quedes en casa, llama a Minds Together. Aquí vas a encontrar un terapeuta que te va a ayudar. Y recuerda, no estar bien, está bien. Hola, hola, mi nombre es Giancarlo Osorio, soy licenciado clínico y el fundador de la clínica de salud mental Minds Together, para recordarles a ustedes que cada martes a las 7 de la noche en nuestro canal de YouTube estaremos hablando sobre el bullying y vamos a dar consejos a los padres cómo identificar esos cambios de comportamientos en sus hijos, así que estén pendientes. Chao, chao. Y bueno, seguimos aquí hablando con Giancarlos y hoy tenemos una invitada súper especial. Gracias por estar con nosotros, Marcela. Bueno, estábamos hablando acerca de adicciones y nombraste varias formas de adicciones, las más comunes dentro de la población en la que tú trabajas. Pero me gustaría saber acerca de casos concretos que tú hayas experimentado o que hayas visto dentro del lugar de tu trabajo. Claro que sí. Y mira que hablar de casos es, digamos que tiene sus pros y sus contras, Claro. ¿no? Digamos, los pros de hablar de casos y más ante un público tan especial como el que tiene Mind Together. ¿Me corregís, por favor? Minds Together. Minds Together. Y es de que vas a saber que tú no estás sola o solo, de que eso que te está pasando a ti, te pasa a ti y también le puede pasar a otras personas. Entonces es importante que tú veas este programa para que tú te identifiques y tengas herramientas para las cuales sobrellevar esta situación por la cual estás pasando. Y hablando de casos, sí, mira que llegó no hace poco, en mi trabajo trabajamos de la mano de un médico, como les decía ahorita, trabajadores sociales y psicología. Y hubo una paciente que llegó a consulta por violencia doméstica, ¿cierto? Por violencia física, era maltratada en su núcleo familiar. Mientras estaba en la consulta, porque había sido remitida precisamente por la trabajadora social del centro de salud, llegó un familiar de ella, amenazó al guarda de seguridad y la amenazó a ella con un cuchillo y se la llevó del lugar. Se la llevó de la consulta médica. De la consulta. Sí, la sacó de la consulta médica
Y resulta que esta es una paciente que viene con un historial bastante fuerte porque la mamá es policonsumidora. ¿Qué es ser policonsumidora? Que consumes marihuana, cocaína, éxtasis, De etcétera, todo. de todo, ¿cierto? Y que aparte de que la mamá es consumidora, pues también es maltratadora, la maltrataba. Esta paciente tiene 15 añitos, vive sola desde hace 6 meses, pero vive sola en un lugar en el cual su alrededor son personas también consumidoras, que no tienen ningún tipo de lazo consanguíneo, ¿cierto? Ok. Digamos, no, O sea, ya es como independiente. sí, ya es sola. independiente, exacto. Ok. Pero entonces ahí es donde decimos, bueno, digamos que en Colombia muy difícilmente el gobierno va a generar una ayuda o una empatía de que no, mandémosle eso, ni siquiera un mercado, porque este caso se ve allá 1 y 1000 veces. Pero ahí es donde nosotros estamos diciendo, bueno, ¿qué le puede esperar a esta paciente en donde busca ayuda? Quiere poder cambiar, quiere poder ser Romper escuchada. Y Sí, romper exacto. ese vicio, ¿no? Romper ese Sí, ciclo. exacto, ese ciclo familiar Ajá. o ese ciclo de vida que ha estado, en el cual ha estado sumergida, pero resulta de que no le permiten, o sea, no le permiten. Entonces, casos como este hemos tenido un montón, casos en el cual el consumo abunda, la violencia. ¿Algún caso bonito, algún caso de alguien que sí ha sobresalido? O sea, Sí, Que ha a pesar roto, que ha de roto todo, el ciclo, digamos. eso, digamos que está o en Sí. ese camino o que está haciendo eso. Claro que sí, mira, también tenemos un caso en el cual un chico que le admiramos mucho dentro de los servicios amigables, y es un chico que el papá es consumidor de sustancias psicoactivas y pues que aparte practica el hurto, es decir, roba, entre comillas. Me Y gustan esas palabras como tan. Practica el hurto. El hurto. Voy a practicar la palabra. Sí. Y la mamá también es consumidora de drogas y se prostituye, ¿cierto? A este chico se crió obviamente con estos padres, aparte de ver una violencia intrafamiliar entre ellos, porque una de las bases del consumo de sustancias psicoactivas es un comportamiento rudo, Sí, ¿cierto? violento. Sí, es súper violento. Y esto obviamente se veía entre sus padres. Entonces él se empezó a criar y a levantar en este hogar. Pero ese chico tomó la decisión de cambiar su rumbo, es decir, él no dijo, ya vengo de un hogar así, pues yo también voy a probarlo. Él lo que dijo fue, no aguanto más. Y él lo que hizo fue estudiar, se ganó la beca en la Universidad del Valle, que es una universidad pública y supremamente difícil de entrar en Colombia, en especial en Cali, y en ese momento va en 7º semestre de Derecho. Entonces, Wow. tuvo la opción de tirarse al abandono. Porque ¿cierto? era lo más fácil. Me Claro, imagino. porque era También, lo más fácil. Y lo más conveniente que estaba ahí. Exacto, pero él optó por salir adelante y ahí va saliendo adelante, y él obviamente tiene su emprendimiento, vende sus cositas para poder sustentarse en la alimentación, una tía de él lo ayuda con la alimentación, pero siempre está ese raye de que ¿por qué no mis papás? ¿Cierto? Si yo pude, ¿por qué no mis papás? Y para eso es importante la terapia, y ese Claro. chico la buscó. Claro. Porque es muy difícil tratar de romper ese pasado y romper ese vínculo. Y, o sea, historia. profesionalmente también lo digo. Cuando yo emprendí todo este proceso de ir a terapia y de Ah, tú graduarme. ibas a terapia también. Sí, claro, Fíjate. claro. Muchos años. Súper. Entonces, y crear esta clínica y todo eso, entonces fue muy difícil porque yo también aprendí un concepto que le digo a muchos pacientes, que tú no puedes mejorarte, tú no puedes sacar tu mejor versión si vives atado al recuerdo de lo que te pasó o de lo que hiciste. Entonces yo creo firmemente que para tú poder ser la mejor versión, tú tienes que renunciar a todo lo que tú fuiste antes y entrar limpio otra vez. De que pues no es perfecto y no se puede todos los días, sí, claro, pero la mayoría de los días sí. Entonces yo creo que eso es lo que cuenta. Claro, y que es muy bonito decirlo, pero es más bonito los resultados que uno obtiene cuando de verdad toma la decisión de iniciarlo. Sí, y es muy difícil, porque cuando hay terapia, las personas lloran, las personas se lamentan, les da rabia, el perdón, el resentimiento, todo eso viene. Y ir a terapia, como también alguien que hace el suicidio, no se trata de ser cobardes. O sea, ir a terapia se trata de tener esa valentía de enfrentar todas esas situaciones. Exacto. Y la persona que comete el suicidio tiene mucho valor también, mucho valor y mucha fuerza para renunciar a todo lo que él está apegado.
y para renunciar a ese sentimiento del dolor que le puede causar a sus familiares y a todos sus seres queridos. O sea, renunciar, tener esos dos sentimientos. Renuncio a todo lo que yo estoy apegado. Renuncio al dolor que le voy a sentir a todo. Y eso junto, el dolor que yo tengo es más grande que esos dos. Eso es tenaz. Sí, claro. Eso es tenaz. Lo que tú dices del suicidio es digamos, es una de las alteraciones en salud mental que se genera también a raíz de un consumo de sustancias psicoactivas. Está, digamos, el trastorno de ansiedad, el trastorno de depresión, el trastorno mixto, bipolar, el trastorno de personalidad, el trastorno de personalidad, el trastorno de bipolar, la esquizofrenia, los trastornos afectivos, la esquizofrenia y podemos seguir, sí. ¿no? Y entonces, ¿cómo se maneja eso en un país o en una sociedad donde ya te están, digamos, estigmatizando y te están negando esas posibilidades? Entonces, lo que ustedes hacen allá en Cali es similar acá a lo que se hace en la clínica de Minds Together, es tratar de fortalecer, mejorar nuestra comunidad, una persona, ¿no? Una persona a la vez. Una persona a la vez. Entonces, de pronto ese chico va a ser mejor persona. Se va a graduar y va a ser mejor a la sociedad. Claro, y no solamente, exacto, no solamente es para él, sino para la sociedad. Es lo que veníamos hablando de que uno trabaja para uno, es verdad, pero aparte de que trabaja para uno, está trabajando para los demás. Es que el cambio empieza por uno, siempre, o sea, siempre. La persona, así suena egoísta, la persona más importante en el mundo tiene que ser uno mismo. Yo tengo una hija, pero la persona más importante, a mí me preguntan, Marcela, y para vos, ¿cuál es la persona más importante del mundo? Yo. O sea, yo soy la persona más importante del mundo y de ahí siguen el resto. Porque es que si yo no estoy bien, las personas que yo amo a mi alrededor no lo van a estar. Entonces, partiendo de ahí, de ese supuesto, pues entonces es donde uno tiene que trabajar en sí mismo. Totalmente. Y yo le digo a mis pacientes, eso yo lo llamo emocionalmente egoísta. Y en esa parte de ser emocionalmente egoísta, sí, primero soy yo, me tengo que valorar yo, y está en el decir no, que muchas personas también tienen esa dificultad, ¿cierto? Sí, eso es. Y no hay nada más exitoso ahora para mí en todo este proceso que yo tengo esa habilidad, esa capacidad de poderle decir a alguien no, sin tener que justificar por qué te estoy diciendo que no, y sin tener que sentirme mal que te dije que no. Y también entender, como soy terapeuta, de que tú me vas a manipular y me vas a sentir mal a mí para yo cambiar. Y dije, no, está bien, te puedes sentir mal y yo entiendo que tú lo quieres hacer, yo quiero que era muy importante para ti, pero hoy no lo puedo hacer. De pronto lo puedo hacer mañana, pero hoy no puedo. Entonces se quedan así, like... Porque no están acostumbrados a eso. Y uno se tiene que sentir bien y decir, no, está bien, no lo puedo hacer. Mira, hay algo muy cierto y es que cuando el individuo se transforma las personas que siguen después de él. Claro. Es decir, si yo transformo mi vida, si yo tomo una decisión de cambiarla, pues eso que yo estoy cambiando, que me hace tanto daño y que aparte le ha venido haciendo tanto daño a mi familia, a mi mamá, a mi hermana, a mi papá, etcétera, pues a mi hija ya no la va a tocar. Claro. Porque yo decidí cambiar. Entonces no me cambia a mí solamente, cambia mi generación. Claro. Tu hija crece, tiene sus hijos y va a seguir ese patrón. Exacto. Y entonces eso es bastante importante. Claro, entonces por lo que veo está mucho centrado en la voluntad o en la capacidad que tiene la persona de ver que está en una situación en la cual tiene que cambiar o salir, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que estamos hablando acá, teniendo en cuenta que no hay recursos, que no hay a veces, no sé, la manera de poder solicitar ayuda fácilmente, esto por ahí hace que algunas personas empiecen a buscar la motivación en el cambio. Todo lo que tú estabas diciendo, ¿verdad? De que no solamente es algo que me va a beneficiar a mí, sino que también va a beneficiar a muchas personas alrededor. Lo que puede significar el cambio en mí, creo que puede servir como motivación para poder salir. ¿Qué otras cosas puede hacer una persona para decidir cambiar y salir de esa círculo vicioso tal vez que se produce en algunos casos o que puede ser por parte de alguna condición mental que la persona tenga? Pues si es de condición mental hay dos opciones súper buenas. Una es asistir sí o sí a un proceso terapéutico y la otra es asistir sí o sí a un proceso psiquiátrico.
Ok. A eso es importante, ir de la mano, terapeuta y psiquiatría, ¿cierto? Porque el psiquiatra sabe lo que va a medicar, sabe el por qué lo está haciendo y que aparte también hay procesos terapéuticos mediados por psiquiatras. No solamente, digamos, se le enfoca solamente a un psicólogo o a un trabajador social, porque es un proceso psicosocial. Entonces, es esa parte. Pero ahora, Marcela, te digo una cosa es el estigma ir a un terapeuta. Ahora, hablar del estigma de ir a un psiquiatra, eso ya es otro nivel. Exacto. Eso es otro nivel. Pero si el individuo toma la decisión de ir a psicología, está a un paso de asistir a psiquiatría. Y claro que eso es un proceso, que se debe llevar en terapia. Claro. La mayoría de mis pacientes que están tomando medicamentos, sí, se han demorado bastante, hasta 1 año, 2 años en decir, ok, voy a ir. Pero cuando van y empiezan a tomar sus medicamentos, y el psiquiatra y él y nosotros miramos qué es lo que les sirve, el medicamento correcto, los miligramos correctos, ven una mejoría en sus síntomas, un 80-90%. Y muchas veces me dicen, yo hubiera empezado a tomar medicamentos hace 1 año y me hubiera ahorrado todo esto. Y yo les digo, pues en eso estábamos, era Claro, cuestión tuya. Todo va de la mano. O sea, cuando se presenta un trastorno mental y aparte un consumo de sustancias psicoactivas, eso se llama un trastorno dual. Entonces ahí hay que empezar un proceso psicológico o un tratamiento terapéutico, sí o sí, con el acompañamiento de un psiquiatra, ¿cierto? Sí. Cuando no hay un trastorno mental, pero entonces sí hay un consumo de sustancias psicoactivas, pues entonces se genera el proceso terapéutico, pero también hay que empezar a tomar decisiones. Entonces, ¿decisiones de qué? De que, bueno, si tu círculo social consume, entonces hay que empezar a alejarse y buscar otro tipo de círculo social. No es de que les dejes de hablar y seas como que, ay, si no me miran y les hablo, pero sí de que, bueno, si los vas a saludar, ¿qué hubo? Y seguir derecho, porque sabes que no puedes estar ahí. Pero, ¿qué pasa si ese círculo social son la familia, como los padres, los hermanos? ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, digamos que en este caso, en Colombia, lo que sucede es de que hay algo que se llama ya... ay, se me va el nombre. Bueno, hay una organización en la que si es menor de edad, ese paciente se separa de ese núcleo familiar y lo acogen en el bienestar familiar. Se llama el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, y va al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y ya quitan custodia del núcleo familiar porque son quienes le están haciendo daño. Si ya es mayor de edad, pues lo que se debe hacer es la construcción, y aquí es tan importante construir un proyecto de vida. Claro. O un mapa de los sueños. Cualquiera de los dos que liguen a esa persona a algo fundamentado, a algo que lo aferre para poder decir, listo, voy a empezar a trabajar de aquí para allá porque aquí para allá estoy yo. Y yo creo que también tiene mucho que ver con las leyes de los gobiernos, de los políticos, de las campañas, de los alcaldes. Ay, no, esas campañas políticas. O sea, ¿sí me entiendes? Por lo menos aquí en los Estados Unidos es ilegal que un padre o un familiar le dé un trago al menor. Ah, ok. O sea, es ilegal. Y si tú le das un trago, o sea, si un niño viene desde 8 años y me dice, mi mamá me dio cerveza, se le llama a la policía, porque eso es negligencia y poner en riesgo, y van a haber consecuencias. Si un niño viene acá con un moretón, se le llama a la policía a los padres, y el niño automáticamente se remueve. O sea, aquí el niño está muy protegido porque la idea es de que ese niño sí va a ser el futuro, pues, de este país. Y los padres tienen la responsabilidad de proteger al niño. Que un niño se quede solo 7 horas a la edad de 9, 10 años o cuidando a su hermana, eso no se ve aquí. Claro. Y si se ve acá, se llama a la policía y el vecino llama a la policía y ahí quedó. Pero son cosas y instituciones que se ven en nuestros países. Exacto. Claro, y esa es otra de las funciones que nosotros tratamos de hacer acá, porque muchas veces venimos de nuestros países trayendo las mismas costumbres o las mismas maneras de pensar. Y la misma manera de crianza. Y la misma manera de crianza. Sí. Cuando acá es totalmente diferente y obviamente se empiezan a chocar contra la pared con muchas de esas cosas. Claro. Yo sí tengo una preguntita. ¿Qué crees tú que lleva a una persona a una adicción? A cualquier cosa, a cualquier comportamiento adictivo que nos afecte, ¿qué lo lleva? ¿Qué es lo que busca en sí? Pues digamos que la respuesta es muy amplia, ¿cierto? Yo no creo que haya una respuesta en sí como concreta. Puede que sea el fortalecer un vacío emocional, ¿cierto? El sobrellevar un vacío emocional, o puede que sea el gusto,
¿sí? Entonces, digamos que, ay, voy a ir a un todo a 1000, por ejemplo, que eso se ve en Cali, todo a 1000 o aquí es todo a $1, algo así que yo he visto Oh, esas sí, tiendas sí, en donde sí. venden todo súper barato. Entonces, no, es que el dólar me alcanzó para esto, pero entonces al otro día no, voy a ir allá a esto y empieza a tener un trastorno compulsivo frente a la compra, ¿cierto? Ujú. O no, voy a pegarme un pase de marihuana, ya, fumo un pasecito, pero entonces, o un plon, como se le dice en Colombia. Pero resulta que a los 2 días ya estoy pegándome 4 plones. Claro. Y entonces es porque me gustó. Pero si yo me pego un plon y yo digo, uy, no, porque no me gustó el sabor, porque la sensación es horrible, pues yo no lo voy a dejar. Entonces simplemente no estoy ahí. Entonces pienso que cualquiera de las dos son completamente válidas para poder llegar a un Claro. consumo y un abuso de cualquier tipo de... Y llegar a la sustancia. dependencia. Exacto, y Llegar llegar a la dependencia. Y a la adicción. Y ya, digamos, se toca ya a fondo con la adicción. La Es que adicción. la adicción es el sostener en el tiempo esa conducta o comportamiento que a mí me está generando ese daño Y ese gusto. y ese gusto también. Y es sostenerlo contra capa y espada. Es claro, porque no me parece que está mal. Porque entonces ahí es cuando la persona adicta empieza a hacer cosas que moral o éticamente nunca empezaron a hacer. Exacto. Empezó a vender sexualmente por mi adicción, o empezó a tener sexo con tal que me diera adicción, o empezó a vender cosas, empezó a robar. Y robo lo de mi casa primero. Obvio, y por ahí empiezo. Sí. Robo lo de mi casa primero, empiezo a exigir plata, me pongo violento, amenazo para que entonces me den dinero para yo poder satisfacer mi adicción. ¿Cuál es la base para que digamos haya una reestructuración en ese paciente que está teniendo una conducta o un comportamiento de abuso frente a las drogas o frente a lo que sea, al tomar café, o lo que sea? Es de que esta persona acepte que hay un riesgo y que digamos que no está bien, ¿cierto? Que ese comportamiento no está bien. Ujú. Entonces, cuando esa persona lo acepta, uno ya dice, ok, podemos empezar un proceso. Pero si esa persona no lo acepta, si el hijo dice, ay, no, yo lo estoy controlando porque es la palabra, yo lo controlo. Yo lo puedo parar controlo. cuando yo quiera. Exacto. Si él y lleva ya los años y resulta que ya no controla solamente la marihuana y no que controla el popper y la Claro. cocaína y etcétera, pues no va a poder tener un cambio o no va a trascender a algo mejor, que a él le genere algo mejor porque no hay una aceptación de que algo está mal. Claro, y es cuando ese proceso, cuando se vuelve esa psicosis de que yo controlo mi adicción. Y no miran desde que hace muchos años la adicción Está te controla a controlando. ti. Exacto. Te está controlando. Exacto. Y si ellos no ven eso, olvídate que van a seguir en su adicción y muchos ya sabemos cómo termina. Claro, Exacto. mira, es muy bonito cuando la consulta allá en los servicios amigables llega un paciente y dice, mira, la verdad yo vengo consumiendo hace 5 años y estoy mamado. O estoy mamada, no sé ni qué hacer con mi vida, yo no le veo un rumbo a eso, yo quiero cambiar, por favor ayúdenme, o dígame qué hago. Entonces uno dice, listo, se puede activar la ruta. ¿Qué es activar la ruta? Empezar a llevar un proceso con ese paciente. Entonces, listo, mira, vamos a mandarte unos procesos terapéuticos con un psicólogo. Que es el programa, ¿no? Exacto, que es del el programa. Pero también es importante que tu orientación esté guiada por un psiquiatra y también te vamos a mandar a trabajo social individual y familiar, porque tu familia es importantísima en este proceso. Entonces, no, sí, claro. Entonces, como el paciente ya aceptó que está en un riesgo, entonces uno ya dice, bien. Claro. Pero si el paciente dice, no, mamá, usted me trae un psicólogo, una terapia, y yo aquí no estoy mal, yo no estoy loco. Entonces, por más que la mamá lo amarre y diga, se va, ese paciente se vuela. Sí, claro. Se vuela, Sí, porque sí, no sí. va a adherirse a un proceso. Entonces, no Porque va él a no ser ve que adecuado. hay un problema. Exacto. Entonces, hay si que ves, partir de ahí. Hugo, que la adicción no es solo las drogas y alcohol. No, obviamente, son mucho más que No, eso. es Y muchísimo. podemos seguir y seguir, pero desafortunadamente el tiempo Sí. es oro. Así es. Sí. Y aparte el cafecito nos espera. ¡Ah! Cafecito oiga. no del pedo, sí. Cafecito. Bueno, la verdad, Alguien tiene adicción al café, por lo que veo. Marcela, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas La gracias. verdad que lo disfrutamos muchísimo y espero que la gente que nos escucha también, que estoy casi seguro que sí. Claro sí. que sí. Ojalá que no sea la última vez tampoco. Por Así acá va te a ser. veremos. Y rapidito antes para terminar, en esta cámara un consejito para esas personas que de pronto tengan problemas de adicción o lo que tú creas, algo que les puedas decir.
ahí en esa camarita? Bueno, no te está pasando solamente a ti, te pasa a ti, le pasa al resto de las personas, así que es importante que en los consejos o las orientaciones que te estamos dando aquí empieces a chulear, listo, estoy pasando por eso, estoy pasando por esto, y puedas solicitar una cita en Minds Together para que puedas empezar a trabajar en eso que tú estás creyendo que no está bien en ti. Cuando hay una movilización que te genera tristeza constante, es importante que busques de una ayuda terapéutica, y recuerda que no estar bien está bien. Ah, vea, sí, vea, publicidad, pero gratis. Sí, señores, entonces muchas gracias por este video. Por favor, recuerden suscribirse al canal de YouTube, comentar. Ya le dije a Marcela que va a comentar en este y Claro que sí. se lo pasa a Vamos a todos sus postear. amigos para allá en Colombia y en Cali. Y próximamente sí voy a estar en Cali para ser invitado. Claro que y a dar sí, una en charla servicios muy amigables. buena para allá. Así que entonces un placer y muchas gracias. Hasta luego. Chao, Hasta chao. luego. Bye.